Dios, amén, para que nuestra vida sea lunga, para que nuestra vida se sea alargando todos los días más en obediencia de Dios, recordándole que de un momento a otro nosotros nos podemos apagar, pero importante es con quién nos apaguemos, que estemos ahí, porque dice que la palabra de Dios, que Jesús es luz, aleluya, que el día que nuestra luz se apague, sea porque no hemos ido con Él, amén. Así es que, mis hermanos, vamos a ponernos de pies, vamos a llamar al pastor Douglas Joel Chiquito, aleluya, el pastor de esta obra misionaria, la familia de Dios, Rey de Reyes, amén. Vamos a presentar al siervo, amén. Gracias, Padre Santo, Dios bueno, Dios poderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores. Aquí estamos, Padre, como siempre, delante de tu hermosa y poderosa presencia, siempre pidiéndote perdón, porque todos los días, Padre, te fallamos, minuto tras minuto te fallamos, pero tu palabra dice que abogado tenemos para con el Padre, Señor, y que siempre tengamos que ponernos a cuenta contigo, Señor, aleluya. Así presentamos tu siervo delante de ti, Señor, para que sea tú usándolo, Padre, dándole sabiduría, conocimiento, entendimiento, discernimiento espiritual, Padre, y revelación de tu palabra, Señor, para que nos hable y que nosotros seamos esponja, Padre, dispuesta, Padre Santo, a absorber el máximo posible para poner tu palabra en práctica en el momento necesario, papá. Úsalo, Padre, conforme a tu santa y poderosa voluntad, en el nombre de Jesús, amén y amén. Con Dios y con nosotros, el pastor Douglas Joel Chiquito, amén. Dios te bendiga. Bendito Jehová, gloria a Dios. Le pido nomás, mi hermana, como siempre, si me puede poner un sotofondo de alabanza, gloria a Dios. Bonito, 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 aleluya. Santo, santo, santo. Como siempre digo, mis hermanos y mis hermanas, Dios me los bendiga. Muchísimas gracias, como siempre, de aquí desde Italia, Milano, Lombardía, como siempre con su hermano y pastor Douglas Joel Chiquito Mosquera, de la iglesia La Familia del Rey de Reyes. Una vez más, como siempre, gloria a Dios, como siempre, para predicar la palabra de Dios, y en tiempo y en fuera del tiempo, gloria a Dios. Y el tema que hoy vamos a tocar, aleluya, es un tema muy particular, y vamos a tratar hoy en este día, aleluya, sobre demonología, aleluya. Son temas que muchas veces no sabemos muchas veces tocar, porque muchas veces, a veces en el pueblo, no es que no está pronto, no es que no está pronto para recibirlo, sino que simplemente nos falta muchas veces darlo. Ese es el punto, porque muchas veces pensamos que el pueblo no está pronto, pero muchas veces el pueblo ya está pronto, y es en estos últimos tiempos donde nosotros tenemos que hablar sobre estos temas. Es en estos últimos tiempos donde nosotros tenemos que decir, como está escrito la palabra, a lo que es blanco, blanco, y a lo que es negro, negro. Y el tema de hoy día es: ¿cómo puedo ser utilizado por el enemigo como títere, como marioneta, como usted le quiere decir, o como muñeco? Gloria a Dios. ¿Cómo puedo ser utilizado? ¿Se han puesto a pensar cómo el enemigo puede trabajar en usted, en mí y en nosotros? Es simple, mi hermano y mi hermana, es simple. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre que es sobre todo nombre, que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. ¿Cómo puedo ser utilizado como títere, como un muñeco, como una marioneta, aleluya, por el mismo diablo o por sus demonios, aleluya? La palabra de Dios es clara, y justamente lo dijo nuestro hermano dando la meditación, aleluya, en Romanos, aleluya, capítulo número 6, aleluya, versículo número 23, nuestro hermano Alcides, gloria a Dios. Y para comenzar, aleluya, quiero repetir, aleluya, lo que mi hermano, aleluya, el siervo de Dios, ha dado la meditación, aleluya, antes de comenzar sobre este tema, aleluya. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, aleluya. Imagínense cómo comenzamos, aleluya. Y esto le estoy dando, aleluya, porque es algo que yo no he escrito,
aleluya, es algo que no tengo apuntado, es algo, aleluya, que en estos momentos, aleluya, he sentido de parte de nuestro Señor, de parte del Espíritu, de añadir algo, aleluya, a este cumplimiento, aleluya, a este encierro, aleluya, de palabras, aleluya, que encierra, aleluya, de enseñanza, aleluya. ¿Cómo puedo ser utilizado, aleluya, por el enemigo? Y la palabra de Dios nos enseña claramente y lo dice aquí, aleluya. Cuando usted y yo andamos en pecado, aleluya. Cuando usted y yo simplemente no hacemos la voluntad de nuestro Señor. Cuando usted y yo simplemente en esos momentos no estamos conectados en el Espíritu. Y cuando usted y yo no estamos conectados en el Espíritu, en ese momento y automáticamente quien gobierna esa vida, quien gobierna nuestra vida, quien gobierna, aleluya, la vida de aquella persona, hombre, mujer, niño, niña o muchacho joven o muchacha joven, ya no es el Espíritu Santo, sino el espíritu del error, el espíritu engañador llamado, aleluya, el espíritu engañador Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces, desde que nosotros dejamos la palabra de Dios y simplemente nos apartamos, dejándonos de qué cosa, pastor, de congregar, aleluya. Porque eso es lo que muchas veces el enemigo le pone en la mente a la persona. Deja de congregar porque Cristo está donde sea. Dios está en tu casa. Entonces no necesitas de ir a una iglesia, porque eso es lo que hace el enemigo. Es por eso que la palabra de Dios habla en Apocalipsis que hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y el dragón fue arrojado, aleluya, gloria a Dios, a este mundo, aleluya. Y así como fue arrojado a este mundo, dice la palabra de Dios que el dragón se fue, aleluya, con la tercera parte, que dice la palabra de Dios, que eran representados los ángeles como estrellas, gloria a Dios. Y aquellos que fueron apartados, aquellos que fueron desterrados, justamente están en este momento, ¿qué cosa, pastor, haciendo? Simplemente haciendo su trabajo. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros como hijos de Dios? Porque el enemigo no ha venido a jugar. El enemigo no ha venido a perder el tiempo. El enemigo no ha venido, mi hermano y hermana, a hacer y después no hacer como. El enemigo ha venido a hacer, aleluya, su trabajo. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Mientras que muchas veces nosotros nos estamos matando, mientras que muchas veces nosotros estamos ahí dándonos en la cabeza, el enemigo está saltando en un dedo porque simplemente está ganando esa batalla, aleluya. Esa batalla que nosotros tenemos y que teníamos que haber ganado hace mucho tiempo atrás, aleluya. Pero sin embargo, ¿cómo puedo ser utilizado por el enemigo cuando simplemente le doy cabida al enemigo? Cuando le abro puertas que simplemente no tengo que dar libre albedrío del enemigo para que el enemigo pueda invadir mi mente, para que pueda invadir mi corazón, para que pueda invadir mi cuerpo y todo mi ser, aleluya. Y para que podamos entender, gloria a Dios, vamos a la palabra de Dios, ahora sí, en Hebreos, aleluya, que lo encontramos en el Nuevo Testamento, gloria a Dios. Hebreos capítulo número 10, versículo número 25, gloria a Dios. Y miren lo que dice, miren lo que muestra y miren lo que habla la palabra de Dios, aleluya. Y aquí donde dice la palabra, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, aleluya. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que nosotros tenemos? Es la pregunta, aleluya. ¿Cómo estamos utilizando el tiempo que nos queda, aleluya? ¿Qué estamos haciendo con ese tiempo? Porque dice la palabra de Dios, el día que se está acercando, aleluya. Ese día, aleluya. Más ahora que el día se acerca. Más ahora. Justamente es ahora donde nosotros no podemos perder tiempo. Porque si usted y yo perdemos tiempo, aleluya, entonces simplemente no vengamos a decir, ¿y por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? Porque simplemente estamos perdiendo tiempo. ¿En qué cosa, pastor? Simplemente en boberas. Perdónenme la expresión, en tonterías inútiles. Es por eso que nosotros vemos hoy en día cómo está la iglesia, porque simplemente en vez de que nosotros vayamos al mundo a convertir al mundo a Cristo, simplemente es el mundo que está entrando a la iglesia. ¿Pero por qué está entrando, pastor, a la iglesia? Porque nosotros mismos le estamos dando cabida al enemigo para que el enemigo entre en la iglesia, se infiltre en la iglesia, se ponga como oveja, pero como dice la palabra de Dios, es lobo, aleluya.
Muchas veces decimos, no, es que el mundo está afuera, no, el mundo está sentado al lado suyo, está sentado al lado mío, y sin embargo muchas veces no discernimos por qué. ¿Por qué? Porque no estamos en comunión. No estamos conectados, aleluya, como cuando queremos tener conectado el teléfono, aleluya, a la carga, aleluya, a la corriente, aleluya. Y como no estamos conectados a la corriente espiritual de nuestro Señor, es por eso que muchas veces no distinguimos. Y muchas veces lamentablemente decimos a todos, aleluya, y no es así. Por eso dice la palabra, no dejándonos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos. Tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuánto tiempo le estamos dando ahora en estos tiempos a la oración? ¿Cuánto tiempo le estamos dando en estos tiempos a la vigilia? ¿Cuánto tiempo le estamos dando en este tiempo, aleluya, al ayuno? ¿Cuánto de nuestro tiempo le estamos dando al tiempo del tiempo de Dios, aleluya? ¿Cuánto estamos perdiendo tiempo y cuánto estamos ganando tiempo, aleluya? ¿Cuánto simplemente estamos yendo afuera, aleluya, a hacer la voluntad de nuestro Señor? ¿O cuántas veces simplemente en el día no estamos haciendo la voluntad de Dios? Y me duele decirlo, pero muchas veces tenemos la osadía de pararnos delante de una cámara y comenzar a enseñar y comenzar a hablar y comenzar a decir tantas cosas cuando simplemente nosotros sabemos cómo tenemos nuestro corazón, cómo tenemos nuestra vida delante de Él. Y es ahí donde Dios simplemente pues es donde habla, donde dice que hay 5 vírgenes prudentes, que yo las llamo las 5 responsables, y las 5 imprudentes, que yo las caracterizo como las irresponsables, aleluya. ¿Y cuántos hoy en día nosotros vemos dentro de la iglesia responsables e irresponsables, aleluya? Es por eso que muchas veces sucede lo que sucede, y después tenemos los mismos versos que dijeron aquellas mujeres vírgenes irresponsables. Ábrenos la puerta, Señor. Y es ahí donde Dios simplemente, en vez de reconocernos diciéndonos, ven siervo fiel y ven al gozo de tu Señor, en lo poco me has sido fiel, yo en lo mucho te pondré, sino que simplemente es donde dice nuestro Señor, y es ahí donde nosotros simplemente identificamos y nos damos cuenta que no nos habla, no nos hace sentir su presencia, no nos hace ver, aleluya, lo que Él tiene para nosotros, porque le bloqueamos. Es ahí donde simplemente podemos descifrar, interpretar, aleluya, como cuando Dios dice, yo no los conozco, yo no te conozco, pero Señor, yo predicaba en el púlpito, yo no te conozco, pero Señor, yo salí afuera a evangelizar, yo no te conozco, no sé quién eres tú. Yo sí conozco a alguien que se llamaba Douglas, que predicaba en la calle, que se paraba en un púlpito, pero a ti yo no te conozco. Señor, yo soy Douglas, pero yo no te conozco a ti, porque no me has vestido de gala, me has vestido con otra vestimenta que yo no te he dado, que al contrario, tú te sacaste y tú te pusiste otra que yo no te he puesto que te pongas. Y es aquí donde dice la palabra, dice, no dejándonos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos. ¿Cuántas veces nosotros nos exhortamos con amor? ¿Y cuántas veces nos exhortamos con venganza? ¿Qué tenemos en nuestro corazón? ¿Qué escondemos de nuestro corazón? Aleluya. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, aleluya. Automáticamente, como dije al principio, quien gobierna en ese momento esa vida ya no es el Espíritu Santo, sino que en ese momento quien está gobernando esa vida es el diablo y son sus demonios, aleluya. Esa vida ya es gobernada y dirigida por el ser llamado el engañador de este mundo, el príncipe de este mundo, aleluya. Belzebul, Satanás, como usted le quiera decir. Ese mismo individuo es aquel que en ese momento le pone muchas veces a la gente de creer cosas que piensan que es así, pero no es así. Como dice la palabra de Dios, hay caminos que al hombre le parece correcto, pero su destino es destino de muerte. Amén. Es destino de destrucción. Beneficio y recompensa. ¿Qué hay de beneficio ir al mundo? Ninguno. ¿Qué recompensa hay? Una dolorosa, una triste. ¿Y cuál es esa, pastor? El mundo.
El mundo que no tiene nada de bueno, eso es lo más triste, eso es lo más doloroso, pero sobre todo hay infierno, hay el lago de fuego. Como dice la palabra, que van a estar abiertos los libros, y por cada palabra ociosa, y por cada opción ociosa, por cada cosa negativa, dice la palabra, daremos cuenta. Por eso el tema es, ¿cómo puedo ser utilizado como títere, como marioneta, como muñeco por el enemigo? Cuando simplemente no pongo en práctica lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que dice, aleluya, en Apocalipsis, aleluya. Apocalipsis capítulo número 12, aleluya. Versículo número 7 al 9, aleluya. Y dice lo que dije al principio, hace unos par de minutos atrás. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban. ¿Contra quién? ¿Contra el vecino? No. ¿Contra su papá? ¿Contra su mamá? No. Dice, contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos, dice, en el cielo, aleluya. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quién es el que saca las modas hoy en día? ¿Quién es el que hace perder el tiempo hoy en día? Pero principalmente, ¿quién le pone a usted y a mí y a nosotros una pistola en la cabeza para pecar? Nadie. Porque simplemente nosotros pecamos porque simplemente queremos pecar. El trabajo del enemigo es tentar. ¿Y cuál es nuestro trabajo, pastor? Escuchar, aleluya, su voz, aleluya. Escuchar el susurro de Dios, aleluya. Sentir su brisa, sentir su olor, aleluya. Ese olor, aleluya, como dice la palabra de a canela, a rosa de Sharon, aleluya. A sentir, aleluya, esa brisa suave, pacífica y benévola y preciosa, aleluya. Pero también habla, aleluya, que también está el enemigo, que está trabajando en los pensamientos, que está trabajando en los corazones, que está trabajando en la mente, que está trabajando en el subconsciente, que está levantando fortaleza, que está levantando mega fortaleza. ¿Y todo por qué? Porque le damos cabida al enemigo. ¿Y todo por qué, pastor? Porque simplemente no hemos aprendido y la realidad no queremos aprender, no queremos poner en práctica, no queremos hacer caso, no queremos entender. Y por eso que seguimos cayendo en el mismo lugar, seguimos cayendo en el mismo hueco, seguimos cayendo en el mismo hoyo, porque simplemente, me duele decirlo, no nos da la regalada gana de hacer, aleluya, porque Dios nos habla, Dios nos instruye, Dios nos prepara, Dios nos capacita, Dios nos muestra, Dios nos hace oír, nos da un sinnúmero de cosas, pero la pregunta es, ¿cuántas de esas estamos hoy en día poniendo en práctica? Bendito Dios. ¿Cuántas de esas estamos haciendo lo que Dios nos ha dicho que nosotros tenemos que hacer? No, es que hasta que Dios no me hable, hasta que Dios no me diga, hasta que Dios no me muestre, hasta que Dios no me mueva, Dios ya te dijo, ya te habló, ya te mostró, ya te movió. Pero simplemente no quieres hacerlo, esa es la realidad. ¿Cómo puedo ser utilizado por el enemigo? Cuando simplemente no hacemos la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Pocos son aquellos que realmente y simplemente han entendido, aleluya, lo que es negarse, aleluya, para sí mismo y seguir el camino, aleluya, de amarte solo a ti, Señor. Ese camino, amarte solo a ti, Señor, y no mirar para atrás, aleluya. Es así. Cuando yo entiendo, aleluya, lo que Dios ha hecho en mi vida, cuando yo entiendo lo que Dios seguirá haciendo en mi vida, pero cuando yo entiendo, aleluya, quién me da la vida, entonces yo voy a hacer la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, dice que no todo aquel que dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Pero pastor, ¿qué es hacer la voluntad del Padre? No ser utilizado por el enemigo, ser más inteligente, cerrarle la puerta a ese diablo, cerrarle la puerta a ese mosquito fastidioso, aleluya. Cerrarle la puerta a su carne, a mi carne, a nuestros deseos,
a nuestros pensamientos negativos. Simple y sencillo, aleluya. Ay, pastor, pero usted lo haga porque usted es pastor, no crea, pero yo también soy tentado, yo también tengo deseos. Pero cuando tengo esos deseos y tengo esas tentaciones, simplemente me pongo a reflexionar y me pongo a recordar de dónde me ha sacado Dios. Y ahora, ¿dónde me encuentro? Aleluya. ¿Y quién soy ahora? Tengo identidad. Tengo a alguien que me respalda, tengo a alguien que me cuida, tengo a alguien que camina conmigo. Y simplemente cuando me vienen todas esas cosas negativas, yo decir, y me pongo a pensar, y por como digo yo, siempre bromeo, por una escapadita voy a dejar todo y perder todo, no vale la pena. No vale la pena, aleluya. Dios ha dado su sangre por mí, ha vertido su sangre por mí, ha sido clavado y se ha dejado clavar por mí, por todos nosotros, por una escapada, por una escapadita, por un momento de placer o de desobediencia. ¿Qué clase de cristiano sería? ¿Qué clase de hijo o pastor sería? ¿Qué clase de hijo de Dios sería? No sería un hijo, sino que al contrario sería un bastardo. Por eso que la palabra nos enseña que Él quiere sacarte de las cosas para convertirte, ¿qué cosa, pastor? En un instrumento, no bueno, sino malo. Porque eso es lo que hace Dios. ¿Cuál es el trabajo del enemigo? Que es parar, aleluya, al Espíritu Santo. Él quiere parar el avance del reino, aleluya, de Dios, para formar su reino e implantar su reino en su mente, en mi mente, en nuestra mente y en nuestro corazón, aleluya. Entonces hay que tener mucho cuidado, aleluya, en lo que nosotros vemos. ¿Cómo puedo ser utilizado por el enemigo cuando simplemente estoy utilizando mis ojos para cosas negativas? ¿Cuántas veces nosotros utilizamos nuestro teléfono para el bien? ¿Y cuántas veces nos estamos desvelando en las noches viendo cosas que no tenemos que hacer? Y sin embargo muchas veces tenemos la cara de decir, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué estás haciendo con tu teléfono? ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo? ¿Qué estás haciendo con tus oídos? ¿Qué estás escuchando? Palabras negativas, palabras que no tienes que escuchar. Palabras que te van a cautivar, te van a confundir, palabras que te van a sellar, porque hay palabras que sellan, incluso la palabra en Proverbios, hay palabras que son más dolorosas, más fuertes que golpes de espada. Hay palabras que hieren y duelen más que una patada o un puñete, porque yo estoy seguro que cuando nosotros escuchamos algo de negativo, a veces se nos revuelve el estómago y queremos reaccionar. ¿Por qué? Porque estamos escuchando palabras negativas. Y es ahí donde el enemigo contraataca y ataca. Pero ¿cuál es mi misión, pastor? No bajar mi guardia. Al contrario, ¿cómo yo puedo contraatacar? Congregándome, instruyéndome, capacitándome, recibiendo palabra de Dios, para que cuando vengan esos dardos, para que cuando vengan esos momentos de aflicción, para que cuando vengan en esos momentos de desánimo, es ahí donde tener el escudo, aleluya, que es la palabra de nuestro Señor, para tener en ese momento la espada, aleluya, que es la palabra de nuestro Señor, aleluya, para tener en ese momento la palabra de Dios a la vez como calzado, para seguir caminando, aleluya, y no dejarnos ir como cuando estamos quizás bañándonos en un río y que el río nos lleve, aleluya, con su corriente, no, sino que al contrario, ir como los salmones, ir contracorriente para llegar, aleluya, al punto indicado, al momento indicado para tener la victoria que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, aleluya. Amén. Aleluya. Esa es una gran enseñanza de lo que nos puede enseñar hasta la misma naturaleza. ¿Cuántas veces quizás nosotros nos instruimos hasta viendo documentales? A mí me gusta ver muchos documentales. Conozco muchas cosas porque soy muy curioso. Porque antiguamente era curioso para lo negativo y ahora soy curioso para lo positivo, para aprender, para capacitarme. Para que cuando me pregunten algo, estar, no digo siempre pronto, pero al menos, digo yo, al menos presentable. Para no quedarme en cero, para no estar callado.
para al menos aportar algo y ayudar a algo en mi hermano y en mi hermana. Pues mira lo que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, aleluya. Gloria a Dios. Precioso nuestro Señor, aleluya. Gracias, oh Rey. Y a su nombre. Gloria. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. Nuevo Testamento, capítulo número 4 de Efesios, aleluya. Y sí, es el que quizá me escucha casi hablando siempre, en Efesios capítulo número 4, versículo número 27, que dice: ni dejéis lugar al diablo. Amén. Y este es uno de los puntos de por qué caemos en el mismo lugar. Este es uno de los puntos que por qué hoy en día la iglesia se encuentra como se encuentra. Y ese es uno de los puntos por qué hoy en día los matrimonios caen. Y ese es el punto de que por qué hoy en día los siervos y las siervas y los ministros y pastores, hombres y mujeres, caen. Cuando no tenemos nuestra guardia en alto, aleluya. Y le damos cabida al enemigo por confiarnos, por nuestra comodidad. Porque nuestra comodidad nos aparta de la comunión, de esa intimidad con Dios. Y es ahí donde Dios muchas veces tiene que utilizar mano dura, mostrarnos en un modo específico para que nosotros podamos entender. Muchas veces Dios nos va a quitar de la comodidad para llevarnos a la incomodidad, y muchas veces hay gente que lo malinterpreta diciendo: pero ¿por qué Dios la tiene conmigo? ¿Qué he hecho de malo? Ayer estaba bien y hoy estoy mal. Ahora no tengo nada. No me sirve nada tener ahora algo. No. No es que pasa algo, sino que simplemente hay un propósito sobre todo esto que no hemos entendido, no has entendido, aleluya. Dios te tiene que quitar de lo bonito y agradable para llevarte a un desierto, para que puedas experimentar algo que tú un día dejaste, algo que tú un día practicaste, algo que un día tú viviste, porque dolorosamente hoy en día ya no se vive lo que antiguamente se vivía. Hoy solo se existe, pero ya no se vive. Ya no se vive lo que uno predica, ya no se vive lo que uno canta, ya no se vive lo que uno enseña, sino que al contrario, hoy en día vemos simplemente pura escena dentro y fuera de la iglesia, puro show, teatro, coreografías y muchas cosas más, porque simplemente ya no hay amor, ya no hay respeto. Y por eso, una vez más, el tema es: ¿cómo puedo ser utilizado por el enemigo? Cuando simplemente ya no hay eso lo que antiguamente nosotros veíamos dentro de las iglesias, aleluya, el respeto, ese compromiso. Yo no sé si usted se acuerda, aleluya, sobre lo que hace poco hemos terminado, sobre el estudio, aleluya, del liderazgo. ¿Qué es ser un líder cristiano, aleluya? ¿Se acuerda? Es algo precioso, es alguien que se comprometió, es alguien que quiere ser como su maestro, vivir como su maestro, hablar como su maestro, caminar como su maestro y no apartarse de él. Que por más que llegue a ser lo que llegue a ser un día, también un maestro, un discípulo, un apóstol, nunca olvidarse, aleluya, que tiene por delante el maestro, aleluya, el gran yo soy. El gran Yeshua HaMashiach, aleluya. Dios es el Mesías, aleluya. Jesús es el Mesías, gloria a Dios. No deis lugar al enemigo. Por eso que tenemos que estar siempre, constantemente en oración. Porque si dejamos la oración, aleluya, es como cuando usted deja de cargar su teléfono. Se le apaga. Y eso es lo que sucede, aleluya, al siervo y a la sierva de Dios cuando deja la oración. Esa intimidad, aleluya, después comienza a escuchar voces raras, comienza a sentir cosas raras, y después le va a suceder lo que le sucedió a Saúl, que los demonios lo van a atormentar, y después tiene que poner una alabanza en la noche porque no va a poder dormir. ¿Y todo por qué? Porque no le estamos dando al tiempo de Él, de Dios, aleluya, de nuestro Señor Jesucristo. El enemigo no viene con pasos que nosotros podamos escuchar. No. El enemigo viene con pasos chiquitos, con pasos de algodón, con pasos para que nosotros no nos demos cuenta. Aleluya. ¿Algún día usted ha visto en un documentario cazar a la tigre o cazar a los animales, a los felinos?
que nosotros muchas veces hemos conocido en los documentales, como los leones, los jaguares, las panteras. Ellos caminan en un modo particular, especial, se mimetizan con el ambiente para que cuando ellos se vayan a lanzar, el animal que está por delante no los pueda detectar, aleluya. Y eso es lo que hace el enemigo con nosotros. Por eso hay un dicho que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, aleluya. ¿Y cuántos hoy en día están dormidos dentro y fuera de la iglesia, aleluya? Y sin embargo el enemigo se los lleva al infierno, porque simplemente se durmieron como las 5 irresponsables de las vírgenes imprudentes, aleluya. Porque no tuvieron pendiente, aleluya, con su hoyo, no tuvieron pendiente, aleluya, con su vida de oración, aleluya. No tuvieron pendiente con su vida, aleluya, de consagración hacia Él, aleluya. Apagaron el fuego, aleluya. Y es ahí donde cuando apagan en el fuego, aleluya, es ahí donde vienen, aleluya, los espíritus malos. Por eso que Dios nos enseña algo precioso cuando el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, aleluya. Nos enseña que en esos 40 años el Señor se le aparecía al pueblo de Dios, aleluya, como columna de nube en el día. ¿Y todo por qué? ¿Qué enseña eso, pastor? Enseña que en el día, si ellos no estaban cubiertos, aleluya, con esa columna de nube, con ese precioso, aleluya, mover del espíritu fresco, ellos simplemente se quemaban, se arostizaban vivos. Porque el desierto es un lugar hostil, sin vida. El desierto es algo que no perdona, como el infierno o el pecado, que la paga del pecado es muerte. Lo que nos leyó, aleluya, nuestro hermano Alcides, 6:23, aleluya, de Romanos. Pero también la palabra de Dios nos enseña también que Él se presentaba en la noche como columna de fuego. Esto nos muestra, gloria a Dios, que cuando Él se mostraba como columna de fuego, eso hacía entender algo alrededor del pueblo de Israel. Y eso lo mantenía caliente, pero los tenía también protegidos contra los animales. Porque los animales saben muy bien que cuando ven fuego no se acercan. Y cuando los animales se acercan al fuego, simplemente saben muy bien que se van a quemar. Y ese es el fuego que Dios quiere que no apaguemos. Por eso dice Dios, no deis lugar al enemigo, para que el enemigo no venga con pasos de algodón y se lo lleve para el infierno, aleluya. Para que después no esté ahí llorando. ¿Cuántos testimonios hoy en día nosotros podemos escuchar por internet, aleluya? Hermanos que han tenido experiencias terribles, de hermanos y hermanas que un día predicaron, hermanos y hermanas que un día exaltaron a Dios, pero que hoy en día están quemándose en el infierno. Porque mientras que en este momento nosotros estamos escuchando, como usted le quiere decir, esta enseñanza, meditación, palabra, tema, en este momento hay una batalla, aleluya, que nosotros no podemos entender, no podemos ver, porque simplemente no estamos muchas veces conectados al Espíritu. Porque mientras que en este momento estamos escuchando palabras del Rey de Reyes y Señor de Señores, en este momento, aleluya, hay miles y miles de almas que se están yendo al infierno, aleluya. Aleluya. Hay miles y miles de almas, aleluya, por segundo, por milésimo de segundo, que se están yendo al infierno y no hay vuelta atrás. Decía nuestra pastora, aleluya, gloria a Dios, Unilda, a ellos se les acabó el tiempo. Ya no hay vuelta atrás. Por eso este es el momento, esta es la hora, aleluya. Porque mañana no sabemos si seguimos viendo la luz del sol. Decía otra pastora, aleluya, también que conozco, aleluya, también conoce también otra pastora Sunilda, la pastora de allá de Berchelli, Betania. ¿Cuántos hoy en día, aleluya, se quedaron en el sueño de la muerte? Imagínense, tremendo. Y usted y yo tenemos la dicha, el honor, la gracia de lo que hoy en día se quedaron en el sueño de la muerte. ¿Cómo puedo ser utilizado por el enemigo? Cuando simplemente no le doy oído, atención a lo que dice y no estoy prestando atención a lo que me enseña la palabra. No el pastor, no la pastora.
Somos simplemente instrumentos, nada más. Cuando usted no le da oído a aquel que está usando el Señor en ese momento, no estoy diciendo una vez más, no al pastor, no a la pastora, no al hermano, no a la hermana, quien sea que esté delante de él, sino aquel que lo mandó. Aquel que dijo, hoy quiero que pongas este tema en acción, en práctica. Quiero que me prediques esta palabra. Quiero que me enseñes esta palabra porque yo siento que hoy esta palabra tiene que ser predicada porque esto es lo que necesita mi pueblo. Aleluya. Una palabra particular, una palabra que llegue, una palabra que exhorte, pero que no que golpee, sino que exhorte con amor. Una palabra de advertimiento, una palabra de enseñanza, de capacitación. Aleluya, gloria a Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué hoy en día mucha gente es usada por el enemigo? Simplemente así. Y es porque la misma gente quiere. Simple y sencilla la respuesta. Porque simplemente la gente quiere ser utilizada. ¿Y cuántas veces, repito, estamos orando? ¿Cuántas veces tú oras? ¿Cuántas veces ayunas? ¿Cuántas veces vigilas? Y tú sabes bien que si tú te alejas de las cosas de Dios, o de la intimidad de Dios, o del camino de Dios, más al contrario, no vengas después de decir, ¿por qué me pasa esto? No podemos decir por qué nos pasa esto. Porque simplemente somos nosotros que atamos, como dice la palabra de Dios, o desatamos. Nosotros atamos demonios, pero también desatamos demonios con nuestras propias acciones, con nuestro propio comportar, con nuestro propio modo de vivir, o nuestro propio modo de lenguaje de hablar. ¿Qué estamos haciendo con el pedacito de carne que no tiene ni hueso ni nada? ¿Cómo estamos moviendo ese pedacito de carne que dice la palabra de Dios? Es inflamada, aleluya, por el mismo infierno, aleluya, que el Señor reprenda al diablo. ¿Qué estamos haciendo con ese pedazo insignificante, pero sin embargo tiene más ira y tiene más veneno que todas las serpientes que hay en este mundo, aleluya? Y sin embargo decimos, ¿y por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque yo mismo le di la puerta abierta al enemigo. Porque yo mismo le dije al enemigo, venga, ven, pasa, siéntese. Yo mismo le sirvo. Yo mismo soy simplemente el que le abrió y le dio de comer al enemigo. ¿Cómo yo le doy de comer, pastor, al enemigo? Con mi desobediencia, porque eso es lo que ella trae a los demonios. Amén. ¿Cómo yo puedo también dar de comer al enemigo con su pensamiento, perdóneme la expresión, negativo? Con su forma de hablar negativa, con su modo de proceder negativo, le está dando no solo de comer, sino que es como que usted cogiera una cuchara y le estuviera invocando directamente al enemigo en su boca, como cuando usted le está dando de comer al niño en la boca, lo está consintiendo al cochino ese feo. Imagínense qué tremendo. Pero después todavía tenemos la cara todavía tan emocionada y decir, ¿y por qué me pasa esto? Por nuestra culpa. Por nuestra culpa, por no querer poner en práctica lo que dice, lo que habla la palabra de Dios. No vengamos a decir, ¿por qué me pasa esto si el enemigo me está atacando? Sino que al contrario, simplemente el enemigo está actuando porque nosotros mismos le estamos evocando al enemigo fácilmente en su boca. Somos como presas fáciles. Miren lo que dice la palabra de Dios en Proverbios. Aleluya, no se preocupe, ya vamos a acabar, ya estoy terminando. Ya no estamos yendo, ya. 3 horas más, aleluya, y ya nos vamos. Gloria a Dios. No, una bromita, no se preocupe. 3 horas más. 8 horas y después nos vamos. Miren lo que dice. Perdóname, no Proverbios. En Primera de Pedro, gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo número 5, versículo número 8. Y aquí está. Sé aburridos, sé vagos, sé ociosos. No dice eso, no dice sé sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar. Imagínense. Entonces, pues ya sabe pues quién es aquel que lo está acechando, aquel que lo está vigilando, aquel que lo está controlando mientras que usted está dormido y se le salen las barbas. Hay alguien que está viendo, aleluya. Cuando usted nadie lo ve, en ese momento que usted piensa y yo pienso que nadie no lo ve, es ahí donde la Biblia dice, este no era el gloria a Dios, aleluya. No es que era el predicador, no es que era el que sacaba los demonios. Mire cómo lo tenemos. Viendo negativas cosas, cuando nadie lo ve. Ay, pero pastor, ¿por qué dice eso? Porque eso se tiene que decir. Y si no decimos ahora, la pregunta es, ¿cuándo? Cuando el siervo y la sierva de Dios caiga. Cuando usted me vea caer a mí. Cuando yo lo vea caer a usted, no. Es ahora. Porque el enemigo está actuando es ahora. Y si no le bloqueamos la puerta ahora, el enemigo seguirá haciendo lo que quiere en su casa. Porque esa es la palabra de Dios, somos templo y morada del Espíritu Santo. Es por eso que cuando el enemigo deja un cuerpo de una persona, lo deja ahí todo ahí como banana, ahí todo ahí ya comida, ahí todo ahí, más solo la cáscara. Lo deja vago, lo deja sin fuerza. Pero cuando viene el Espíritu Santo, aleluya, esa casa vuelve, aleluya, a estar fundamentada sobre la roca, como dice la palabra de Dios. Por eso que cuando vienen los vientos, vienen las aguas, y aunque se golpeare con ímpetu, aquella casa, esa casa no cae porque simplemente está fundamentada sobre la roca. Pero cuando esa casa no está fundamentada sobre la roca, vienen los vientos, vienen las aguas y con ímpetu golpean contra aquella casa, y esa casa viene a ser una gran ruina porque estuvo fundamentada en la arena. Y es ahí donde el enemigo dice la palabra de Dios, que viene y trae 7 sinvergüenzas peores que él, aleluya, y hacen desastre ese templo, hacen desastre esa casa, aleluya. Y esa persona, si antiguamente robaba, ahora ya no roba, ahora ya roba bancos si es posible. Antiguamente robaba carteritas, no, ahora ya es profesional, ahora roba banco. Si antiguamente esa persona, no sé, pues hacía cosas negativas contra su cuerpo, no, ahora hace cosas peores con su cuerpo. Si esa persona antiguamente tenía no un vocabulario correcto, ahora simplemente lanza bombazos y bombas nucleares, aleluya, con su boca. Porque simplemente aquella casa no fue fundamentada sobre la roca, fue fundamentada en la arena. El espíritu se apartó de él o de ella, y los demonios entraron y hicieron lo que quisieron con aquella persona. ¿Cómo puedo ser utilizado, pastor, por el enemigo? Bueno, está escuchando y aprendiendo cómo puede ser utilizado por el enemigo. Cuando nosotros simplemente nos dormimos en los laureles, como dicen. ¿Cómo puedo ser utilizado por el enemigo? Cuando yo no oro, cuando yo no vigilo, cuando yo no ayuno, cuando simplemente no me da la regalada gana de venir a la iglesia y le pongo una excusa a la pastora, a mi pastor, a mi hermano, a mi hermana, al líder, al diácono. Pero pastor, es una mentirijita, quiero hacer una mentirijita, pero dice la palabra de Dios, que hay mentiras que parecen que no son, pero que son. Como dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, sacad las zorras pequeñas que arruinan la viña del Señor, aleluya. Los venenos más fuertes y más mortales que hoy existen en la actualidad y en el mundo entero, muchas veces no salen de los animales más venenosos, sino de las flores más hermosas que nosotros podemos ver. Y es ahí donde Dios nos enseña, aleluya, que no todo lo que brilla es oro, y no todo lo que dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre, aleluya. Por eso dice la palabra de Dios que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Amén. Aquellos que entendieron, como dice la palabra de Dios en Josué 1, aquellos que meditan de día y de noche este libro, aleluya. Aquellos que se esfuerzan y son valientes. Aquellos que siguen adelante, aleluya, no viendo al lado, ni al costado, ni arriba, ni abajo, ni quién lo miró, quién lo observó, o quién está, si es posible, filmándolo, no, sino aquellos que simplemente ven a su Señor, aleluya. Amén. Miren lo que dice, gloria a Dios, aleluya, en Proverbios
Ahora sí vamos a Proverbios, no se preocupe, como dije, ya estamos acabando, ya no estamos viendo, no se preocupe. Proverbios. Gloria a Dios. Proverbios capítulo número 14, versículo número 15 y 16. Gloria a Dios. Amén. Proverbios capítulo número 14, versículos 15 y 16. Aleluya, mi hermana Amén. Gladys, puede leerlo a voz alta, gloria a Dios, ahí con esa voz que sabe usted tener. voz de militar. De sus caminos serán hastiado el necio de corazón. Amén. De sus caminos serán hastiado el necio de corazón. Pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira el bien sus pasos. Mas el avisado mira bien sus pasos. Imagínense. Amén. El avisado. Hay gente que dice, prefiero morir como león y no vivir una eternidad o vivir una vida como oveja. Yo digo perdónenme, pero yo no la pienso así. Yo pienso que vivir como oveja es de sabio y vivir como león no es una persona inteligente. Es aquel que bota su vida porque simplemente no ha entendido, aleluya, el código, aleluya. Una persona avisada, una persona que ha entendido, simplemente se aparta, gloria a Dios, de lo negativo, se aparta de lo que sabe lo que le está haciendo mal, aleluya. Se aparta de lo que le es impedimento de seguir adelante con su Señor. Se aparta de aquello que no lo deja avanzar en el reino de Dios, aleluya. Por eso miren lo que dice una vez más, aleluya, lo leo. El 15 dice, simple todo lo que cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El astuto, aquel que sabe, analiza, se informa, estudia el terreno antes de dar un paso. Pero aquel que no ha entendido, pues simplemente dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. ¿Y cuántos hoy en día piensan de estar correctamente en pie, pero simplemente no lo están? Por eso es necesario, aleluya, saber lo que nos enseña la palabra de Dios. Saber qué nos puede enseñar, aleluya, la palabra de Dios. Y aquí, gloria a Dios, miren, Proverbios siempre mismo, gloria a Dios. Proverbios capítulo número 3, versículo número 7, dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Traducido es, apártate de lo tóxico. Apártate de lo negativo. Apártate de lo que tú ya sabes que eso te estaba haciendo mal o te está haciendo mal. Apártate de aquello que no te deja oír, no te deja ver, no te deja sentir, no te deja caminar. Amén. Pero pastor, son personas que conozco, apártate. Es mi esposa, apártese. Pero pastor, es mi esposa, apártate, simple y sencillo. Pero pastor, voy a estar en pecado, vas a ir al infierno, porque no has escuchado bien. Pero pastor, es mi esposo también, apártese. Porque si usted no se aparta, entonces simplemente usted va a caer juntamente, como dice, un ciego no puede guiar a otro ciego. Porque un ciego con el otro ciego se van al hueco y se van al hoyo y se van al infierno. Y no hay peor ciego de aquel que no quiera ver, y no hay peor sordo de aquel que no quiera oír. Aleluya. Porque simplemente ve y escucha con la carne, pero no ve y escucha en el espíritu, gloria a Dios. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Imagínense. ¿Qué dice? Yo me tengo que retirar. Amén. Tranquila, hermano. Muchas gracias por el mensaje. Amén. Dios me lo bendiga. Amén. Gloria a Dios. Sierva, Dios le bendiga. Dios me bendiga. Ay, cuidadito. Cuidado. Cuidado.
eso. Por eso la palabra de Dios nos enseña algo muy precioso y algo muy bonito, aleluya, que dice en Isaías 55, 8 y 9, que dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos, aleluya. Así como el cielo es más alto que la tierra, así son mis pensamientos más altos que los vuestros y mis caminos también, aleluya. Isaías 55, 8 y 9, gloria a Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios en Salmos capítulo 34, gloria a Dios. Salmos 34, aleluya. Quien encontró, diga amén, diga bingo. Salmos 34, 7, gloria a Dios. Amén. Amén. Léalo, mi hermana, gloria a Dios. 7. Sí, 34, 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Qué dice el ángel de Satanás? No. El ángel de Jehová. Ah, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo puedo ser utilizado, pastor, por el enemigo como títere o marioneta o muñeco, como usted le quiere decir? Cuando simplemente ella no teme a Jehová. Cuando simplemente podríamos decir, y perdónenme si erro diciendo esta palabra, cuando nos volvemos sinvergüenzas, cuando nos volvemos hipócritas, cuando nos volvemos falsos en nosotros mismos, que con una mano escribimos y con otra mano cancelamos lo que hemos escrito, gloria a Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende. Y el problema no es el pecado, gloria a Dios. Ay, pastor, ¿por qué está enseñando? ¿Qué está hablando? No me sé que ese cuento chino, esa doctrina. No, es que ese es el punto. Ya algunas veces lo he dicho y bueno, pues lo voy a decir una vez más. No me malinterprete, primero escuche y después aprenda. El pecado no es el problema. Del pecado es cuando simplemente nosotros le damos cabida al enemigo. Ahí es pecado, aleluya. Vuelvo y repito, el pecado no es pecado. ¿Cuándo se vuelve pecado? Cuando usted persiste en el pecado. Ahí es pecado. Porque el pecado simplemente viene a hacer su trabajo comandado por Satanás, que el Señor lo reprenda. Le dicen, oye, ven, anda allá el gordito ese y téntamelo ahí. O anda, mira ahí al flaco ese que está allá ahí parado ahí con el moco que se le sale. Téntamelo ahí también allá. Ponle algo que a él le gusta y lo que sabemos a que a él le gusta, aleluya. O mira, ve allá también esa chica también. Ponle ahí a Brad Pitt para que se le salgan las babas, aleluya. El pecado no es pecado. El pecado se vuelve pecado cuando usted y yo le damos cabida al enemigo y cuando persistimos, o como cuando alguien nos exhorta y no queremos aprender y queremos persistir en lo nuestro, aleluya. Pues dice la palabra, no seas sabio en tu propia mente, en tu propia concupiscencia. La tentación tampoco no es un pecado. Otra vez el pastor, ¿qué está enseñando hoy en día? Tampoco es algo malo. No, se vuelve malo cuando usted y yo le seguimos dando a lo negativo, le seguimos dando cabida al enemigo o le seguimos dando cuerda, aleluya. Es ahí donde se vuelve pecado, aleluya. Es ahí donde la tentación gana batalla. Porque ¿quién le puso una pistola a usted y a mí para pecar? Nadie. Nosotros pecamos porque simplemente queremos, somos personas débiles de carnes y huesos limitadas, con pensamientos limitados. Es por eso que Dios nos enseña que cuando Él se apartaba por un momento, aleluya, a estar en comunión con su Padre y venía después de la oración o de la intimidad con Dios, muchas veces encontraba a su siervo, a su discípulo dormido. Y siempre decía, no habéis podido estar ni siquiera una hora. Y cuando ya estamos, si es posible, un minuto, un segundo en la oración, ya estamos ahí que se nos sale ahí ya el desánimo. Estamos ya queriéndonos dormir, tenemos hambre, tenemos sueño. Ahí nos inventamos todo porque todo es bueno para inventarse en ese momento. La excusa es buena en ese momento. Pero sin embargo la tentación, aleluya, hace su trabajo. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos haciendo el trabajo que Dios nos ha encomendado o no? Mira, dice lo que dice la palabra de Dios en Juan,
Gloria a Dios. No se preocupe, ya vamos a acabar. Juan capítulo número 8, versículo número 10 y versículo número 11. Gloria a Dios. Juan capítulo número 8, versículo 10 y 11. Para los que están también en la video directa, gloria a Dios. Si tiene un cuaderno, una pluma, un lápiz, una libreta, una hoja donde poder escribir, gloria a Dios. No lo tiene, no se preocupe. El video va a quedar aquí para que en el momento que usted quiera lo pueda ver, lo pueda analizar, lo pueda ver usted mismo, aleluya, y aprender y poner en práctica. Dice, enderezándose Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, aleluya. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ninguno te condenó, vete y no peques más. Simple y sencillo. Bueno, caíste, bueno, está bien, ya caíste, pero basta, ya no lo hagas. Porque si lo vuelves a hacer, simplemente vas a llegar a un punto que después no te vas a poder levantar. Caer, podemos caer en cualquier momento. El punto no es caer, sino es levantarse de esa caída. Porque usted, ¿qué sabe? Que usted y yo, si es posible, nos quedamos paralíticos y nunca más nos podamos levantar. Y eso también sucede también espiritualmente. Me duele decirlo, pero han habido hermanos que cayeron y se quitaron la vida. Porque lamentablemente el enemigo le ganó en la batalla en la mente y se mataron o se quitaron la vida, se quitaron la existencia. ¿Cómo puedo ser utilizado por el enemigo? Cuando usted le abre cabida al enemigo en la mente, aleluya. ¿Y por qué el enemigo ataca, pastor? ¿Por qué el enemigo me rodea cada vez que yo salgo, cada vez que quiero hacer algo? Porque no hemos aprendido simplemente la lección. Ese es el resultado. Y ese es el punto de siempre. No hemos aprendido la lección. Mira lo que dice en Hebreos. Gloria a Dios. Aleluya. Hebreos capítulo número 5. Hebreos capítulo número 5, versículo número 14. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El alimento sólido es para la gente madura, no para la gente inmadura, no para los niños espirituales o los enanos espirituales. Pastor, ¿qué es un enano espiritual? Es una persona que se conforma o se ha conformado a estar en el mismo nivel. Hay gente que me duele decirlo, me duele exponer esto, pero lo voy a exponer no para avergonzar, no para hacer sentir mal a nadie, sino porque simplemente es necesario que nosotros expongamos esto, aleluya. Hay gente que tienen años dentro de la iglesia y que ya saben que están preparados, ya saben que Dios les ha hablado y les ha mostrado, les ha enseñado el camino y Dios ya les ha abierto puertas, pero simplemente son enanos espirituales, porque simplemente no quieren caminar hacia adelante. Hay gente que ya tendría que ya ser maestros, líderes, apóstoles, pero sin embargo son enanos espirituales y todavía se alegran diciendo, mira, soy un enano espiritual y me gusta estar así, porque dicen, no, yo quiero ser solo más un obrero, una oveja. Pero Dios no te ha llamado a ser solo oveja. Dios no te ha llamado solo simple a ser un líder, un diácono, no solo un pastor, sino que Dios te ha llamado a hacer lo que tienes que hacer, aleluya. Por eso hay niveles, aleluya, dentro del camino del Señor, aleluya. ¿Y cuál es el nivel? El primer nivel, pastor, escucharlo, para que tú después vengas a los pies de Dios. El arrepentimiento y el convertimiento, que después viene el bautismo, para que después vengas al servicio y después sucesivamente, gloria a Dios. Esos son los niveles. Uno de los niveles que también es el aprendizaje, el
capacitamiento, gloria a Dios, dentro de las iglesias. Por eso que es necesario capacitarse constantemente para no quedar como carro parado en 4 flechas, dando vergüenza, que cuando después nos pregunten algo, no saber qué responder. Por eso que me duele también hablar esto, que muchas veces cuando nosotros estamos por fuera, muchas veces viene un testigo de Jehová y nos avergüenza. ¿Y todo por qué? Porque no estamos capacitados y no queremos dejarnos capacitar. Porque pensamos de saber todo y no es así. Tenemos que también escuchar, tenemos que dejarnos capacitar y reconocer cuando hay alguien que sabe un poco más que nosotros. Y a mí me agrada, aleluya, escuchar o saber que hay alguien que sabe más que yo, porque es ahí donde yo me alegro, porque digo yo, wow, gracias Señor, porque me está dando lo que yo quiero y necesito, aleluya. Gratuitamente, gloria a Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios en Efesios, aleluya, no se preocupen, gloria a Dios, ya estamos acabando. Efesios, capítulo número 4, gloria a Dios, ya lo hemos leído, pero voy a seguir leyendo una vez más. Efesios 4, versículo 27 dice, ni deis lugar a quien, al vecino, no, al diablo. Juan, capítulo número 10. Gloria a Dios, cuarto libro del Nuevo Testamento, 10:10. Dice así la palabra de Dios: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengáis vida y para que tengáis vida en abundancia. Aleluya. ¿Cómo puedo ser utilizado por el enemigo? Cuando simplemente dejo al ladrón que haga su trabajo. Aleluya. Eso es lo que sucede cuando yo le doy al enemigo cabida, aleluya. Mira lo que dice la palabra de Dios en Oseas, aleluya. Gloria a Dios. Oseas, capítulo número 4. Y otra de las palabras que a través de Dios está hablando y está diciendo que no dejemos usar por el enemigo. Y para que otros no seamos ciegos, aleluya. Necesitamos nosotros aprender, aleluya. ¿Quién es el enemigo, aleluya? Oseas capítulo número 4, gloria a Dios, versículo número 6. Y esto es algo clave. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aleluya. Palabras fuertes. Como decía nuestra hermana Nelly, parece piedra, pero es maná. Aleluya. Parece bomba nuclear, gloria a Dios, pero es palabra de Dios. Parece que Putin está hablando en el púlpito, pero no. Es palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Parece que es Donald Trump, ahí todo medio severo para hablar, pero no. Simplemente es lo que Dios quiere que hoy en este día nosotros aprendamos y simplemente escuchemos, aleluya. Pero la pregunta es, ¿tú conoces al enemigo? ¿O tú conoces también a tu enemigo? ¿Tú conoces o quién es el diablo? ¿Quiénes son los demonios? ¿Tú conoces cómo piensa tu enemigo? ¿Tú conoces cómo el enemigo te puede atraer hacia él o hacia ella? Porque hay demonios que no tienen sexo. Porque ellos se materializan y hacen lo que quieren. Te puede atraer en los modos que sean posibles. Eres varón, se te va a transformar en mujer. O te va a poner chicas bonitas, simpáticas. O chicas como sea, pero para atraerte hacia él. Eres mujer, te va a poner ahí chicos simpáticos, bonitos para que caigas. ¿Cuántas veces has estudiado o has aprendido, aleluya, de quién es tu oponente? ¿Quién es aquel que te quiere hacer del mal? ¿Cuántas veces te has capacitado cómo él puede atacar? Por eso vuelvo a decir, muchas veces es bonito escuchar palabra del Señor, pero hoy en estos días pienso que es más necesario y urgentemente y precisamente es saber quién es nuestro enemigo. ¿Quién es el diablo? Aleluya. ¿Quiénes son sus demonios? ¿Cómo trabajan los demonios? ¿Cuántas veces has estudiado a tu oponente, a tu enemigo? ¿O cuántas veces has estudiado ese demonio que tú conoces? ¿O que yo conozco? ¿O que nosotros conocemos?
Porque simplemente ellos ya nos han estudiado, ya nos conocen, porque siempre seguimos haciendo, ¿qué cosa, pastor? Lo mismo. Pero nosotros lo conocemos a ellos, cómo piensan, cómo trabajan. Es muy penoso, muy triste decir que ellos son más organizados que nosotros, más unidos que nosotros. Un demonio no trepasa y no se pasa del límite del otro demonio que tiene delante de él, porque en esta vía que nosotros tenemos alrededor nuestro, sea de aquí que del otro lado, hay un principado, hay un demonio, y el demonio que está acá no puede ir al otro lado de la calle, al otro lado de la vereda, porque se respetan entre ellos, hay una jerarquía. En este país o en esta ciudad hay un principado, y ese principado es sometido o se somete al principado que gobierna esta región, y el principado de esta región se somete a quien gobierna este país, y quien gobierna este país se somete a quien gobierna este continente, y el que gobierna este continente se somete a quien gobierna, aleluya, el mundo, que es el príncipe de este mundo llamado Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Cómo puedo ser utilizado por el enemigo como marioneta, como títere, como muñeco, cuando simplemente no hago la voluntad de Dios y hago como a mí me parece y como creo, y simple y sencillamente así? Es por eso que nosotros vemos que el enemigo gana batalla, por eso que nosotros vemos que el enemigo hace lo que quiere en la iglesia, se sienta al lado de los siervos, se sienta al lado de las siervas, cruza las piernas, se pone como se pone, y sin embargo se nos ríe en nuestra misma cara porque simplemente no sabemos cómo él trabaja. Bendito Dios. Entonces, pues, mis hermanos y mis hermanas, una vez más, Dios los bendiga, muchísimas gracias, como siempre de aquí de Italia, Milano, Lombardía, con su hermano y pastor Douglas John Chiquito Mosquera de la iglesia, la familia del Rey de Reyes. Bendiciones y nos estamos viendo muy pronto para otro próximo video live de enseñanza. Bendiciones, muchísimas gracias.